En sí, no es un mensaje preparado de hace mucho tiempo, pero siento que Dios me habló hoy. No digo que escuché su voz audible, pero mi corazón se sintió satisfecho, se sintió lleno y pude sentir un quebrantamiento quizás en un tema que hoy no lo estoy pasando con dureza, hasta que alguien lo trajo a mi memoria con unas preguntas. Fue un joven que me preguntó por ahí: ¿cuál crees que es tu propósito? ¿O cómo sabes cuál es? Y hablando algo en general, quizás para no ser puntual en eso, porque es difícil ser puntual, quizás es un tema para hablar en un taller más largo porque es muy amplio, pero quiero hablar sobre eso, porque por ahí venimos a la iglesia y estamos sirviendo y decimos, ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, bueno, ¿para qué nací? Algunos hizo la pregunta esa, y son preguntas que duelen, son preguntas que duelen quizás porque quizás no es porque no encontramos respuesta, pero quizás duele porque vemos a muchas personas que encuentran el sentido de la vida, encuentran su propósito, y vemos que personas pasan y dicen, yo entiendo que Dios me creó para esto y Él me está usando para esto, y yo sé, y por ahí pasamos quizás hace mucho tiempo que estamos en los caminos de Dios y vemos que las personas cerca o las personas que nos rodean están haciendo cosas y son llamados y son levantados y van acá y como que van allá, y uno dice, ¿y yo cuándo será mi tiempo? ¿Cuándo? Y cuando lo vemos así, ese sentimiento duele más, duele fuerte, porque llegamos a pensar quizás que solamente fuimos escogidos para llenar lugares o para llenar algún vacío o estar ahí, ser parte del montón. Y son preguntas que muchos, quizás la mayoría, o al menos yo, no me animé a preguntar por mucho tiempo. Y son cosas que se sufren en silencio, en la oscuridad, cuando nadie ve, cuando nadie oye, y pensamos que quizás nuestra vida no tiene el mismo valor que la de otro. Y en esta noche les quiero hablar de un personaje que quizás sea el favorito o el que me cause más alegría. No digo que sea el mejor o el más grande, porque el más grande ya saben ustedes que es Cristo. No es River Plate, como muchos pensaban. Y les quiero hablar del personaje de David, del rey David, un hombre que reinó con autoridad, un hombre de combate, un hombre de muchas victorias. Cuando decimos David, quizás muchos lo recuerdan con Goliat, muchos lo recuerdan por los salmos, el rey quizás de muchas esposas, quizás el rey bonito, quizás el rey que se animó a hacer mucho más de lo que pensaba o lo que su estatura le permitía. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Y cuando leemos la historia de David, nos encontramos con un hombre solo, un joven solo, un joven no valorado por su familia, o quizás de tanto valor que le tenía el padre, porque su madre había muerto, lo quiso cuidar. Y tenía a sus hermanos muy visibles, hombres grandes, hombres
guerreros, eran soldados que pertenecían al ejército de Israel, y eran muchos. Pero un día Dios habló a un profeta, porque Dios había pensado en un hombre para levantarlo como rey. Y el profeta se acercó y le dijo a su padre, se lo digo en palabras resumidas, quiero ungir a uno de tus hijos. Sí, y se puso contento, uno de mis hijos va a ser rey. Así que los llamó a sus hijos, los paró en hilera y como que probó con uno y con otro, y su cabeza decía no es. Y le pregunto, ¿acaso no tenés otro hijo? Otro hijo, pero el que cuida las chivas, el que cuida las ovejas, el que está ahí en el campo. Llamalo. Pero ¿saben qué? Dios ya le había hablado al profeta y le dice, cuando llegues, no mires su estatura, no mires la facha, no mires su olor, porque Dios no ve como ve el hombre, sino que Dios ve el corazón. El corazón. Y Dios lo unge ahí por medio del profeta. Pero ¿saben qué? Antes de ser ungido, Dios lo eligió. Y quizás te encontrás en esa posición hoy, cuidando ovejas en el lugar de donde nadie te ve. Y quizás estás viendo a tu alrededor, estás viendo a tus hermanos guerreros, soldados, fortachones para la batalla. Y quizás pensás, ¿cuándo será mi tiempo? ¿Cuándo será mi turno? Y quizás en la soledad de la noche, cuidando con ovejas, mirando para el horizonte, quizás decís, ¿en qué momento cambia mi vida? ¿O estoy destinado para vivir acá? Quizás acá es mi principio y acá es mi final. Quizás Dios me llamó solamente para esto, para ocupar un lugar más en el montón. Y esa espera molesta, esa espera duele, porque inevitablemente seguimos viendo y nos seguimos comparando. Pero en ese silencio había un hombre, un joven, que amaba a Dios. Quizás amás mucho a Dios y quizás estás sirviendo y quizás haces muchas cosas para Dios y sentís que el momento no llega nunca y la fe empieza a cambiar, se empieza a desmoronar. Quizás los anhelos de uno. Ahora, hay un propósito general para el cristiano, para el que nació nuevo, para el que recibió a Cristo como Señor y Salvador, que es estar en Dios, ser hijos de Dios, ser salvos por Dios, y un propósito de amar a Dios que va para todos. Pero para eso parece que a la hora de compararnos, como que eso pierde valor, porque queremos algo específico para nosotros. Y no digo que esté mal, pero esto hace perder valor a lo que mayor valor tiene. Fuimos llamados para evangelizar, pero parece tan general que le quitan también el valor a eso. Queremos algo específico para nosotros. Y estamos en esa cueva con esos animales y quizás el limpiar sillas, quizás el estar arreglando la luz, quizás el estar
planeando para la construcción del terreno, quizás para hacer las empanadas, quizás para eso como que parezca insignificante. Porque quizás nadie lo ve. Y esos deseos, no hay otro origen que es el de la carne. Porque eso muestra quizás muchas heridas. Quizás el tener las luces, quizás el tener la mirada de otros, causa placer. Pero aún así, aunque tengamos eso, quizás seguimos queriendo ese propósito personal. Eso, que diga, yo nací para esto. Ahora, ¿cuántas veces habrás mirado para el horizonte y que tu esfuerzo nadie lo ve? Cuenta la historia que este hombre, en esa intimidad, cuando nadie lo veía, fue formándose como rey. Y es por eso que Dios vio su corazón. Y él no pensaba, me estoy formando como rey. Pero dijo, yo voy a cuidar las ovejas de mi padre. Y también dijo, yo voy a dar la vida por ellos. ¿Qué corazón es el que va a elegir Dios a la hora de elegir un pastor para su iglesia? Un misionero. A la hora de elegir a alguien, Dios va a ver el corazón. No va a ver tus habilidades, tu fortaleza, tu facha, tu pinta, tu plata. Dios va a ver tu corazón. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que en el momento de tristeza y en el momento de soledad, ahí es la preparación para ese propósito personal. Porque ahí es donde aprendemos a depender de Dios. Es ahí donde nos vemos débiles, ahí donde nos vemos indefensos. Un capítulo después de que pasa esto, ese mismo joven que cuidaba las ovejas fue a llevarle comida a sus hermanos. Porque había un grandote que los desafiaba a pelear. Quería conquistar la nación. Y le llevó comida. Y él oyó que ese hombre que quería conquistar estaba blasfemando contra Dios. Este joven, que nadie había puesto sus ojos, ni siquiera su padre. Porque cuando el profeta vino a buscar, ni pensó en él. No lo vio apto tampoco su padre. Ese joven dijo, yo voy a ir a pelear donde es. Y cuando habló con el rey y le dijo, yo quiero ir a pelear, el rey también lo vio poco. Pero tú, vos. Y ahí es donde él sacó la chapa. No le dijo, el profeta me ungió a mí. Él sacó la chapa de la experiencia de la soledad, del cuidado, de la responsabilidad. Y dijo, cuando un león se lleva la oveja de mi padre, yo le quito la oveja y lo mato. Cuando un oso se roba los corderos de mi papá, yo voy, se la quito y lo mato. Si el Señor, atento a esto, si el Señor me cuidó ahí, si el Señor me dio la habilidad, ¿cómo que no me la va a dar ahora? Entonces, en esa soledad se forjó la fe. Ahí donde todo parece difícil, ahí donde nadie te ve, donde todos se olvidan de vos, ahí Dios está formando un rey.
ahí Dios está formando a un hombre de valor, a una mujer de valor. Así como me cuidó con el oso y con el león, también me va a cuidar con este que está blasfemando el nombre de Dios. ¿Y saben qué? Fue y peleó, ni siquiera se manchó las manos. Dios le dio la victoria. Al final la fe es la evidencia de pasar tiempo con Dios. Y no te quiero caer ahora que tenés que ser un hombre valiente, que tenés que ser un hombre fuerte, que tenés que ser una mujer que lo que se proponga lo haga. Porque muchas veces no podemos y se hace difícil, porque pasan cosas. Y si yo te caigo con esto me estoy olvidando, porque son cosas que vos sabés y que vos sabías desde antes de conocer a Dios y desde antes de venir acá a la iglesia, que tenés que ser fuerte, que tenés que ser valiente, que tenés que emprender, que lo tenés que hacer. Pero a veces no nace y que no podemos, porque no entendiste que todo se trata de Dios. Esto es un evangelio cristocéntrico, porque todo se trata de Él, todo lo hace Él. Entonces, si decidimos ser ese hombre valiente y no estamos cerca de Dios, lo vamos a hacer, pero nos vamos a cansar y al final vamos a volver a hacer lo mismo que antes. Si yo te digo, no fumes, no te alcoholices, no consumas sustancias, no pelees, no digas insultos, ya lo sabes. Entonces lo vas a intentar hacer para agradar a Dios y te vas a cansar. Y cuando te cansaste, lo dejaste y te sentís culpable y te sentís sin fuerza y decís, bueno, pero a mí me costó y como que no pude. Entonces la iglesia no sirvió, Dios no sirvió, porque no entendimos el mensaje, no entendimos quién es Dios. Y Dios nos llama a algo simple, de venir a Él y permanecer en Él. No en la iglesia, permanecer en Él. El mensaje. Entonces cuando yo tengo una relación con Dios, así como la tenía David, porque esos comentarios que hizo él frente al rey eran de alguien que conocía bien a Dios, quien le había dado la victoria a Dios, porque dijo así como Dios me dio la victoria frente al león y el oso, también me la va a dar con él. Quizás hoy te sentís en esa cueva y así todos crecen, menos yo. En esa soledad, en esa cueva, ahí es donde nacen los mejores guerreros. Ahí es donde te puedes encontrar con Dios. Ahí es el momento más fácil de acercarte a Dios. ¿Sabes que cuando David era rey, como que se había cansado de buscar a Dios y se dedicó a sus placeres? Pero ¿sabes qué? Cuando estaba con las chivas, con las ovejas, él pasaba mucho tiempo con Dios. Estaba ahí en relación, y a veces los momentos malos son los que más nos acercan a Dios. Pero nosotros pretendemos vivir momentos buenos y queremos que Dios nos dé esos momentos. ¿Para qué? Para estar bien, para satisfacer la carne. Pero cuando un hijo de Dios entiende que el propósito de la vida es estar cerca de Dios, es estar en Él, estar con Él, nuestra forma de pensar cambia. Porque ya no vemos a la otra persona envidiándola. Entendemos que lo que estamos viviendo es parte del proceso para lo que viene. Nos cansamos de sostener vidas cristianas de apariencias. Nos cansamos porque solo no podemos. Cuando permanecemos en Cristo, nos es
es fácil amar a esa persona que no la tragamos. Cuando tenemos una vida de oración, y no una oración que Señor dame esto, Señor dame lo otro, Señor que necesito aquello, mira Señor que me gustó esto, que me gustó lo otro, Señor que dame para esto, dame para lo otro. No digo que no le tenés que pedir las cosas, porque la palabra de Dios dice que le pidamos todas las cosas y Él nos va a proveer conforme a su voluntad. Pero una persona que ama, que quiere esa relación con Él, le pide cosas que a Él le gusta que le pida. Señor, a mi corazón, a mi vida le cuesta estar cerca tuyo. Por eso necesito, Señor, que vos quiebres esto, que vos quiebres ese pensamiento, porque yo quiero amarte, yo quiero sentir ese deseo de permanecer, de disfrutar tu presencia, los momentos de oración. No quiero que mi corazón sea religioso, de venir acá a la iglesia y cumplir con la Santa Cena, de tocar la batería, de estar ahí limpiando la silla, de estar haciendo cosas. No quiero que mi vida cristiana dependa de eso. Yo quiero ser una persona que cuando esté en casa entienda, es hora de la cita con Él. Voy a preparar el lugar. Voy a entregar mi corazón. Porque quiero cambiar. Señor, mi corazón es iracundo, es rabioso. Hoy me hicieron un mal comentario y salté como un loco. Contesté mal. Yo sé que no te gusta esto, pero no puedo cambiar yo, no puedo cambiar con mi fuerza. Necesito que vos me cambies, necesito de tu presencia, necesito, Señor, que tú me estés modificando, porque no quiero ser esto, y vos tampoco querés que yo sea esto. En esa intimidad de permanecer ahí, a Dios le gusta que le pidamos estas cosas. Y pasamos tanto tiempo de oración pidiendo cosas vanas, y al final tenemos la moto, tenemos el auto, tenemos la casa, tenemos todo lo que queríamos, y seguimos siendo las mismas personas miserables, egoístas. Y decimos que somos cristianos, y las personas que nos ven afuera no nos identifican como cristianos. Hasta que lo decimos, que sos cristiano. Mira, hace tantos años que te conozco, jamás me hablaste de Jesús. Un montón de veces te conté mi necesidad y jamás me hablaste de ese Salvador, de ese Dios que sana, jamás me comunicaste, jamás lo pude ver en vos. Qué feo, ¿no? Qué feo decidir vivir y tener a Dios como el proveedor de las vanidades que deseamos. No entendimos. Y la palabra de Dios dice, el que permanece será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde sus hojas no se secan. No son las temporadas. No son las temporadas que van a cambiar nuestros frutos, nuestras hojas. Vamos a ser unas personas misericordiosas, unas personas que aman en invierno, en verano, cuando nos tratan mal, cuando nos tratan bien. Vamos a ser esas personas. Esa es la identidad de Cristo. Y se trata de eso. Por eso, no te quiero caer que vos tenés que ser así, vos tenés que ser así. No. Tenés que permanecer en Cristo. Tenés que ser íntimo. Ahí es donde nace todo. Porque fuimos llamados para cosas buenas. Porque dice que fuimos hechos en Cristo. Fuimos hechos en Cristo. ¿Qué significa esto? Porque podemos decir, amén, sí, pero ¿qué significa hechos en Cristo? Que nacimos de nuevo. Ya no somos iguales. Dice, todas las cosas viejas pasaron. Todas. Fueron hechas nuevas. Decimos que fuimos hechos nuevos. Y si está ese pensamiento vanidoso, egoísta, es porque falta transformación.
si lo identificas y te incomoda, ese es el ADN de Cristo, que no lo quiere en vos. ¿Y cómo lo sacás? ¿Con esfuerzo? ¿Queriendo dar plata? No, porque vos podés dar la plata, pero eso puede ser que no salga nunca de tu corazón. Pero si vos lo buscas en la presencia de Dios, si anhelas tanto y entregas tu corazón en quebrantamiento, Señor, sácame esto, porque si no me sacas esto me muero. No puedo seguir. ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo mostrarte a vos, a un Dios generoso, siendo yo egoísta? Necesito que lo saque porque no puedo caminar con esto. Cuando ponemos los ojos de Dios en el reino, en cosas del reino, ahí, porque yo soy reino, porque vos sos reino. Ahí, cuando pones ahí los ojos, vas preparando a un rey, a alguien que sabe cuidar, a alguien que sabe ver. Quizás tu tiempo no llegó, pero ¿qué es lo que retrasa tu tiempo? Quizás tu comportamiento. Llegó el tiempo de David para reinar, no cuando lo ungieron, porque Dios te ungió a vos, Dios te ungió, pero él no fue directamente a ocupar el lugar de rey. Pasaron muchas cosas y él comenzó llevando pan y luego estaba tocando el arpa para el rey, esquivando los lanzazos que le tiraba el rey, porque se había vuelto loco, tocando el arpa. Y quizás hoy no estés tocando con el arpa, pero cuando estás cantando unas canciones, Santi, quizás estés tocando el piano con Carlitos, quizás sea el momento de estar ahí en la puerta recibiendo a una persona, quizás es el tiempo de acomodar la silla, de poner el proyector, estar con el audio. Dios te ungió, Dios te ungió. Pero cada momento, cada etapa por la que te hace pasar, es momento de preparación. Y necesito que lo veas así. Si no lo ves así, jamás vas a tener la motivación y la fuerza, porque te vas a cansar. Una persona que sabe que tiene propósito va a caminar, pero quizás se canse. Pero una persona que sabe que tiene propósito y sabe cuál es, no se cansa, porque sabe dónde llegar, porque lo puede ver. Quizás hoy no estás viendo dónde te quiere llevar Dios. Quizás no sabes. Dios te ungió para estar con Él. Y si no le podés dar valor a eso, ¿por qué querés lo demás? ¿No será que todavía con lo primero nos cuesta avanzar y por ahí no está llegando eso? Quizás no está llegando porque nos falta lo primero, porque nos faltan las cosas básicas. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera sido transformado en esa soledad? Cuando el rey le tiró la lanza que estaba tocando el arpa. Ah, sí, me querés matar. Vamos allá. Me voy. Me pasó muchas veces en el ministerio. Fíjense cómo pueden. Chao. Mi papá me dijo un día que estaba tocando la guitarra: ¿por qué venís a esta hora? Si estamos por comenzar. Si no te gusta, me voy. Andate. Me voy. Buscaste otro músico. Estamos demorando el momento de la coronación. Lo demoramos por rebeldía, porque no entendimos lo primero, que es estar en Dios, permanecer en Dios. En esta noche te quiero inquietar, no a que busques eso especial, sino que te enfoques en el de hoy.
en lo de hoy, por donde estás pasando, que seguramente es difícil. Y quizás pensás que es más difícil que lo que está la persona al lado. Quizás se está complicando mucho. Pero es parte de la preparación. Es parte de la preparación y nosotros elegimos el tiempo que queremos estar en esa preparación. Porque Dios determinó. Dice que somos un cuerpo. Así que no todos van a enseñar la palabra. No todos van a evangelizar. No todos van a ir de misioneros. Hay cosas específicas para cada uno de nosotros. Y si no las sabes, concéntrate en el hoy. Porque Dios te lleva. Porque Dios ya te ungió. Y Jesús no iba diciendo, ya me ungieron como rey, así que dame la corona. No, no. Él la siguió remando. Él la siguió remando. Y que vos sepas que Dios te ungió, tiene que servir como motivación. Yo me imagino, la palabra no lo dice, pero si el profeta de Dios, si yo fuese David, me unge para ser rey, voy a llevar el pan a mis hermanos, y hay un grandote de 3 metros, diestro para la batalla, con su jabalina, con su caja, y está desafiando a Dios. Digo, si Dios me ungió como rey, puedo morir acá. Encima, dice el rey que como premio da la hija, y da plata, y libra a la familia de los impuestos. No puedo morir, es imposible. Tengo que ganar. Aunque tenga 3 metros, aunque tenga 6 metros, yo voy a ganar. Aunque sea un ejército de esto, voy a ganar. No tengo chance de perder. El estar con Dios mueve la fe y cambia nuestra forma de pensar. Nos alienta. Porque había 2 opciones. O no puedo morir, o este versero me mintió que iba a ser rey. Era mentira del ungimiento y ahí muero. El tipo fue, decidió pelear, ni siquiera planeó cómo, ni siquiera. Le quisieron poner la armadura del rey, no la podía ni levantar. No, señor, no sabe que yo soy del interior. Viste que los del interior saben, tienen con más maña. Yo no puedo pelear con esto, no sirvo. Me dejás como ser, andá como sea, pero alguien tiene que pelear. Mis valientes guerreros que ninguno se anima. Se fue con su bastoncito, con su vara y con su onda. ¿Sabes qué? Al que enfrentó también le pareció ridículo. Así como al padre cuando vinieron a buscar a un hijo para que sea rey, le pareció ridículo que él fuera rey. Quizás te estás enfrentando a una cosa y todos ven que es ridículo. Es ridículo que vos hagas esto. Pero Dios ve el corazón. Al final, ¿en qué nos tenemos que ocupar? En tener un corazón agradable a Dios. Él ve el corazón. Y si tus oraciones se tratan del placer de tu corazón, Dios no lo va a ver como el ojos. Ocúpate en tener un corazón conforme a Dios. En ese corazón hay cosas feas. Y yo no te voy a caer juzgando. Porque si yo miro, yo solamente puedo ver algunos errores. Pero yo de mí puedo ver todo. Puedo ver todo lo que soy. Puedo ver toda la oscuridad que hay en mí, toda la maldad, todos mis pecados. Yo puedo ver todo. Y jamás me puedo creer superior a vos. Si lo veo así, jamás me puedo creer superior. Porque yo puedo ver todo lo que hay en mí.
pero de ustedes puedo ver algunas cositas. ¿Por qué creo creerme más que ustedes? Y si me creo más, pude identificar que hay orgullo. Ahí, a Dios no le gusta. Señor, cambia mi corazón, porque en mi corazón hay orgullo. Cambia mi corazón, Señor, porque quizás subo a predicar con humildad, pero cuando bajo, se me sube lejos. Señor, cambia mi corazón, porque estoy haciendo cosas para la iglesia porque te amo, pero cuando lo reconocieron me gustó y cambié la dirección de mi mirada. Cambié mi corazón porque se cae a cada rato. Y yo sé que a vos no te gusta. Y ese corazón es el que Dios le agrada. Dios no te llama a que seas perfecto a los ojos de las personas. Y Él no te exige que vos seas así. Pero Él te va a ver conforme tu corazón. No sé qué estás viendo vos de tu corazón. Analiza. Olvídate de David por un momento. Fíjate lo que hay dentro tuyo. Fíjate tus contestaciones. Fíjate cuál es la motivación, lo que te mueve para venir acá a la iglesia. Si es vanidad, si es querer conocer a Dios. Fíjate qué hay en tu corazón. Si anhelas cosas, avances, economía, salud, ¿qué hay en tu corazón? Dios necesita cambiar algo en vos. O quizás Dios necesita cambiar mucho en vos. Quizás. Seguramente. Porque Dios necesita hacerlo en mí. ¿Por qué? Porque tengo que mostrarlo a Él. No lo quiero hacer quedar mal. Ahora, cuando Dios transforma mi corazón, a medida que yo voy buscando y voy drenando y voy entendiendo lo que soy y voy soltando, esa transformación me va haciendo humilde, me va haciendo una persona amorosa, una persona empática. ¿Por qué? Porque estoy muriendo a lo que soy. Estoy muriendo. Y está viviendo alguien en mí, a quien yo le dejé entrar, a quien enseñoré mi vida. Está actuando Jesús. Por eso te digo, no te esfuerces en ser algo que la palabra dice que vos tenés que ser. Esforzate y enfócate en ser alguien a quien Dios mire y vea humildad, una entrega de corazón genuina. Porque todo el Evangelio se trata de eso. Todo se trata de eso. Y Dios lo intentó una y otra vez con su pueblo. Y el pueblo se rebeló una y otra vez. Me gustaría que te pongas de pie. Me gustaría que cierres tus ojos y puedas analizar lo que hay en vos. ¿Cuál es la razón de aceptar a Jesús en tu vida? ¿O del por qué le querés dar lugar? Dios quiere transformar vidas. Dios quiere cambiar eso, lo cual eras quizás antes de venir, o quizás seguís siendo hoy. Dice Dios que cuando Él transforma nada vuelve a ser igual. Dice que las cosas anteriores pasaron. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Todo hecho nuevo. Quizás el tiempo de tu corona no es hoy. Pero hoy podés ver que estás en proceso. El proceso es lo que hace
al rey adecuado. Los procesos son los que transforman. Es el camino, es el lugar donde Dios nos va preparando. Seguramente, quizás estás desilusionado por muchos fracasos. Quizás te sentís poco. Quizás cada vez que ves para el horizonte, ves soledad, ves tristeza y ves todo tan lejos. ¿Crees que el honor a cuidar chivas nunca se va a ir de tu piel? Quizás crees que el frío de la noche va a lastimarte siempre. Quizás crees que todo el tiempo vas a estar ahí. Pero hay alguien que es mayor que yo, que es mayor que vos. Hay alguien que se acercó para ungirte, porque también tiene un plan personal para vos. Y te llama a esta intimidad. Así que no te apures en encontrar cuál es tu llamado. No te apures en entender para qué te llamó Dios. Ocúpate en ver a ese que te amó primero. No le des tanto valor al mañana. Dale valor a ese que llevó una cruz muy pesada por vos. Dejá de darle valor a lo que la gente piensa de vos. Ocúpate en eso que tiene más valor, que es aquel a quien traspasaron sus manos y pies por vos. Deja de perder el tiempo en querer las luces o entender el propósito de tu vida y darle valor a aquel que decidió morir colgado como el peor de los delincuentes. A ese que quedó colgado, al cual nadie le pudo sacar una gota más de sangre. De su cuerpo brotaba aguas. Si no le damos valor a eso, jamás vamos a poder seguir al siguiente nivel. Yo dependo de tu amor. Esta canción dice: yo dependo de tu amor, Señor. Tú me viste, Ella lo hizo. Me libraste de la prueba, te llevaste mi. Que tu corazón pueda expresar esas palabras que quizás tienen mucho peso para poder contárselas a alguien. Dios quiere que ese corazón pueda expresar el peso de la soledad. Dice Dios: yo quiero esta relación para conocer tu intimidad. Ahí. Cuando entiendas el valor y el disfrute de mi presencia en la humillación, que me visitas y ya nada duele. es un altar. Ese es el lugar de descanso. Ahí te quiero. Para eso te creé. Para eso naciste. Lo demás llega pronto. Lo demás llega.
Lo demás llega. No te desgastes en querer apurar las cosas. Dedícate a verme, porque yo soy el que hago. Yo soy el que hace a las personas humildes, que confiesan su orgullo. Yo soy el que hace a las personas pacíficas, a aquel que confiesa su maldad, su ira, su enojo. Yo soy aquel que hace a las personas pacificadoras, a esas iracundas. Yo soy el que transforma. No son tus fuerzas, son las mías. Señor Dios Todopoderoso, santo eres por la eternidad. Tú que no tienes principio y no tienes fin. Tú eres el alfa y la omega, el Dios Todopoderoso, aquel que no tiene límite. Los cielos son tu trono. Tú que habitas en la alabanza. Tú que habitas donde tus hijos, Señor, se entregan, donde tus hijos se rinden.